del capítulo 6. Capítulo 6 de Hebreos y el verso 5. Amén. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, en este contexto, el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Este es uno de los textos que comúnmente los que enseñan y creen que la salvación se pierde utilizan este tipo de escrituras, o esta escritura se enfoca en esto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, puedan nuevamente como arrepentirse, volver a tener una comunión con Dios, y lo utilizan como diciendo que aquellos que se apartan de Dios recaen y por lo tanto pierden la salvación. Por eso es que en muchas iglesias se predica, hermano, ten cuidado, porque si pecas vas a perder tu salvación. Y eso es imposible, hermanos, es imposible no pecar, ¿cierto? Tenemos la capacidad en el cuerpo que tenemos de pecar. Como hijos de Dios no pecamos cotidianamente como un estilo de vida, pero sí pecamos. Y entonces cuando alguien te dice, hermano, no vayas a pecar porque vas a perder tu salvación, bueno, están como tratando de decir que no solamente la salvación se pierde, sino que también por tus obras estás como guardando tu salvación, lo cual eso es falso. Es imposible que por las buenas obras que nosotros hagamos nos salvemos. Entonces sería vana la cruz de Cristo, sería en vano el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Muy bien, toma su asiento y vamos a contextualizar un poquito. Muy bien, para poder entender un poco estas escrituras, primero que nada quiero decirle que el libro de Hebreos cuenta con 13 capítulos, lo cual los 13 capítulos nos está hablando a creyentes judíos, hebreos es para un judío, pero que estos judíos son creyentes, no son incrédulos, no son ateos. Esta carta está escrito a creyentes y en todos los 13 capítulos les va a hablar acerca de que son creyentes y que son salvos. Pero entonces, ¿a qué se refiere estos textos que estamos leyendo hoy? Se va a referir, hermanos, a una amonestación, y muy fuerte la amonestación. Porque ellos fueron de los que se recuerdan de cuando el primer discurso del apóstol Pedro, que cuando esa celebración vino muchos judíos de todos los lugares, vinieron de muchos lugares que tenían hasta diferentes idiomas, ¿se recuerdan? Y unos eran hasta prosélitos, que eran judíos que eran convertidos del gentil al judaísmo, que aunque no eran nacidos judíos, pero se habían convertido y eran prosélitos, que se había hecho conforme a los ritos, circuncisión y todas las prácticas de la ley, se había hecho un judío. Eso es lo que menciona el libro de los Hechos, capítulo 2, que hasta también gentiles que eran prosélitos, en este caso ya se llamaban judíos, también escucharon el discurso de Pedro en ese día. ¿Qué sucedió? Ellos creyeron y regresaron a sus ciudades, regresaron a sus lugares y no fueron totalmente adiestrados, totalmente en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Primeramente, ¿por qué? Porque para ese tiempo, acuérdense que no estaban escritas las cartas a la iglesia, las cartas pastorales, por ejemplo, ¿cuáles son? Las que escribe Pablo escribe a Timoteo, a Tito, y todas estas cartas que son consejos, instrucciones para la edificación de la iglesia, todavía no estaban, sino que sucedieron 35, 40 años después. Incluso esta de Hebreos
tiene como un registro de que se está como 60 años después de que se escribe. 67 años después de Cristo se escribe. Entonces, esta amonestación vino para aquellos hebreos que se hicieron creyentes, en verdad nacieron de nuevo. Escucharon el sermón del apóstol Pedro y creyeron. La Escritura dice que después que él predicó la palabra del Señor, se convirtieron en el primer sermón como, ¿cuántos? Como 4,000. Y luego en el siguiente como otros 3,000. Pero sí se convirtieron. El punto fue que volvieron a sus prácticas judaicas, a lo que es los ritos, la circuncisión, las celebraciones, los días, lavamientos, y todas estas prácticas las llevaron todavía de continuo. ¿Por qué? Porque todavía no tenían el pleno conocimiento de lo que es la iglesia. Nuevamente, vuelvo a repetir, el apóstol Pablo no está para ese tiempo todavía como el maestro, el arquitecto que es Pablo, dejando a la iglesia lo que hoy nosotros tenemos en conocimiento total. Imagínese un creyente que usted haya sido en aquel tiempo. Oye del Mesías, que es Jesús, el que murió y resucitó. Usted lo cree, pero no tiene todo el pleno conocimiento de lo que es ahora la nueva vida en Cristo. Es natural que ellos, creyeron de corazón, nacieron de nuevo, pero su práctica siguió todavía pegado a la práctica del judaísmo. Por eso, para entender el contexto de esta carta, no es que fueron simples creyentes, como muchos predicadores dicen, no, es que fueron de aquella gente que viene a la iglesia, simpatizan, les gusta el evangelio, les gusta la buena predicación o el ambiente de la iglesia, pero después de un tiempo retroceden y se apartan de Dios. Por eso es que enfocan eso, de que una vez que gustaron, es imposible que vuelvan otra vuelta a crucificar a Cristo, como diciendo, ¿quieres ser salvo otra vuelta después de que recaíste? Tendrías que nuevamente a recibir ese don de la salvación, porque la pierdes cuando pecas. Pero no, para entender el contexto es que se está refiriendo a creyentes que son salvos, pero que están siendo amonestados por estar participando con una práctica religiosa que ya debió de haber quedado atrás, porque era parte de la ley ritual que tenía un propósito que era sombra hasta cuando Cristo apareciera. Muy bien. Le vamos a leer para contextualizar un poquito. Con esa idea, con ese pensamiento ahora en su mente, va a ir entendiendo de qué se trata esta carta. Y vamos a ver puntos como ver que son cristianos de verdad, que son nacidos de nuevo, que no son alguien que solamente simpatizaron y de repente dejaron el evangelio o de creer en Jesús. Verso 11 dice del capítulo 5. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis sido hechos, o por cuanto os habéis hecho tardos, dice, para huir. Aquí es un problema, aquí está el enfoque de la amonestación. Miren, hermanos, luego como creyentes también hoy en día pasa de que somos muy lentos para el desarrollo espiritual, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál es la amonestación? Está hablando muy duro. Ustedes se han hecho lentos, tardos para oír. Por esa razón no están diestros. Por esa razón todavía siguen con los acontecimientos que ustedes están llevando. Una fue la falta, vamos a decir, de conocimiento, porque no estaban escritos todo lo que es el consejo de Dios. Ya después de que vino el apóstol Pablo, se escribe todo. Hoy lo tenemos nosotros, gracias a Dios. Ellos no sabían cosas que nosotros sabemos. Entendamos esa parte. Pero también es la otra, que muchas veces se nos enseña la palabra del Señor y somos tardos para aprender, tardos para entender, ¿cierto? A veces, ¿cuántas veces no se nos dan consejo y al ratito lo estamos otra vuelta cometiendo el error y nos dice alguien que nos da el consejo? ¿Y no te acabo de decir, pues? ¿Sí o no? A mí me tocó ayer decirlo con una persona un consejo y a los 5 minutos ya estaba repitiendo la misma práctica de su error. Y yo le digo, ¿y no te acaba de decir? Dice, bien le dije, dice, voy a tratar a ver si lo puedo aprender. Pero hay un detalle, hermanos, somos a veces muy lentos para aprender. Pero qué rápido somos para hablar, ¿no?
Todavía termina el otro de hablar con nosotros y decirnos algo y ya estamos interrumpiendo y hablando, pero eso sí somos muy, muy buenos. Lo digo por mí también, ¿no? Que siempre estamos más prontos para hablar que para oír. Así que una de las razones es esta. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Mucha enseñanza, mucha palabra del Señor, mucha doctrina que ellos no sabían, no entendían. Y difícil de explicar por cuanto habéis sido hechos tardos para oír. Muy bien. Dice, porque debiendo ser ya maestros quiere decir una persona madura. No exactamente que tiene que estar todo el mundo enseñando en la iglesia, todo el mundo tenga que ser un predicador, un apóstol, un evangelista, no. Lo que está diciendo es que ya tengas la capacidad tanto como para conducirte, como para dirigir tu hogar, tu familia, tus hijos. Ser un buen ejemplo, un cristiano maduro, ¿se entiende? Muy bien. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Cristo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto se refiere, hermanos, en cuanto a discernir, cómo juzgar en cuanto al conocimiento de Dios, hacer buen juicio. Ve lo que dijo Jesús un día, por ejemplo, dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Ahí se refiere, hermanos, que no debemos ser carnales para juzgar. Pero luego dijo, mas juzgar con justo juicio. Y eso está refiriendo aquí el escritor a los hebreos, aunque no tenemos evidencia real quién fue el escritor. Algunos se lo atribuyen al apóstol Pablo, pero no hay ciencia cierta en realidad quién lo hizo. Pero el que hizo esta carta le está diciendo, ustedes deberían de tener los sentidos bien ejercitados para saber ejecutar ciertos juicios en cuanto a lo doctrinal, la palabra de Dios, lo concerniente a Dios, pues, ¿se entiende? Y en cuanto a esa práctica que ellos estaban llevando, precisamente la amonestación es porque ya deberían de haber dejado esa participación, y por eso les está diciendo, ustedes necesitan, en vez de una alimentación sólida, ustedes necesitan de leche, por la incapacidad que tienen acerca del conocimiento, la destreza que les falta para poder discernir entre el bien y el mal. El mal está queriendo decir esa práctica que llevan, que en su momento antes de Cristo fue buena, pero hoy ya no tiene sentido. Y a eso se refiere el versículo, a ver, volvamos a repetirlo. El verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros, ¿qué? Rudimentos de la palabra de Cristo. ¿Cuáles eran los rudimentos? Era la ley, eran las prácticas de la ley, era la sombra de la ley. Lo que representaba la ley era Cristo. Y todos esos rudimentos son las cosas sencillas, son las cosas que dice el apóstol Pablo aquí, los primeros rudimentos, ¿sí? Pero ya viniendo Cristo, ya no está aquello que era solamente el principio, o la sombra, o el prototipo, porque ya el tipo ya se ha presentado, la imagen plena ya ha llegado. Muy bien, el capítulo 6, verso 1 nos dice así también. Por tanto quiere decir como, entendiendo que eso ya fue parte de lo que era un comienzo, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, otra vuelta, de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Fíjese, la amonestación es, hermanos, ya no sigan practicando eso que están haciendo, porque eso fue bueno en su tiempo, pero hoy ya no es bueno. No tiene ningún provecho estar viviendo bajo leyes y tradiciones. En su momento era un mandamiento de Dios, pero que hoy ya no, hermanos, tienen que madurar. ¿Se entiende? Así es que está llamando a un conocimiento mejor para tener una vida de práctica, tanto de libertad en Cristo, pero también para mostrar la gracia de Dios
dejando de practicar los ritos y las prácticas que antes sirvieron en su tiempo. Muy bien. Así dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Aquí está lo que hacían: de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos. Esto era de los judíos. Por ejemplo, los bautismos era cuando un prosélito, un griego, un gentil se convertía, lo bautizaban para que se hiciera judío. Y muchos ritos que hacían ellos a través de estas cosas. Dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque llegamos al tema, al texto que leímos acerca de aquellos que creen que sí se pierde la salvación. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que está confirmando aquí? En vez de dar el mensaje que alguien está perdiendo la salvación, lo que está es confirmando que fueron salvos. ¿Qué fue lo que aconteció cuando ellos creyeron al mensaje? Dice que ellos participaron, gustaron, dice el verso 5, de la buena palabra de Dios. Cuando oyeron el Evangelio a través del apóstol Pedro, ellos gustaron, recibieron la palabra del Señor. Dice que también dice, y de los poderes del siglo venidero. Experimentaron el nuevo nacimiento. No fue algo ficticio, no fue algo falso. Lo hicieron de verdad, lo hicieron de corazón. ¿Se recuerdan cómo dice que ellos vinieron, los que creyeron, verdad? Unos dijeron, están borrachos, están llenos de mosto. Pero los que creyeron vinieron y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús el Mesías para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ellos venían de muchos lados, muchas regiones, pero ellos estaban recibiendo la promesa que el Señor les había prometido en Joel. Pero como dice la Escritura, que vinieron compungidos de corazón. Entonces no hubo algo ficticio, fue algo real. Ellos gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y también dice que en el verso 4, fueron iluminados. Eso de que fueron iluminados no fue algo así que fue una visión, sino que más bien entendieron que Jesús era verdaderamente el Mesías que ellos esperaban. Esa es la palabra para decir correctamente, fueron iluminados. Creyeron plenamente que Jesús era el Mesías que ellos tanto anhelaban. El apóstol Pedro se lo dijo en el mismo discurso, que Jesús era el quien Dios había puesto como Señor y Cristo. Ellos oyeron el discurso y al oírlo entendieron que verdaderamente Jesús había sido el Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Dice, fueron iluminados y gustaron del don celestial, dice el verso 4, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ellos participaron del nacimiento espiritual. Ahora, aquí está la evidencia que la carta está diciendo que ellos eran salvos. No era alguien que fue simpatizante. Porque en los demás capítulos se puede leer toda la carta, y en los 13 capítulos habla de que fueron santificados, fueron justificados. Y alguien que ha sido salvo de verdad, ha sido ya justificado y ha sido santificado por medio del sacrificio de Jesús. Pero aquí esto que leemos es una amonestación. ¿Para qué? Para no seguir en las mismas prácticas rituales que no sacan ningún provecho, que no traen más beneficio. Y lo peor que podía haber pasado era
que aparte de estar ellos practicando esto, siguieran enseñando y siguieran practicando más este tipo de, digamos, de ritos y doctrina, y en vez de tener el conocimiento pleno de la gracia y de la vida en Cristo, tuvieron una vida como de esclavitud, porque la ley era traer esclavitud hasta cierto punto. Por eso dice la Escritura que los que están en Cristo, nueva criatura es. Y el apóstol Pablo dice en Romanos que debemos permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ningún rito hoy en día, hermanos, podemos llevar a cabo para poder sentirnos que cumplimos o guardamos los mandamientos de Dios o la ley de Dios ritual, sino que lo que nos libera hoy es la vida en Cristo a través de la fe en Él, sin ninguna obra de la ley, para que vivamos en libertad plena como hijos de Dios. Muy bien. Seguimos leyendo el verso 7 entonces. Porque dice que aquí va a ser una comparación. Esto es como un ejemplo, no es que hable aquí hacia un cristiano. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, fíjese, esto era un ejemplo nomás como para decirle ahora a ellos, ustedes no son esa tierra reprobadas. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, que dice ahí, estamos persuadidos de cosas mejores. Está hablando alguien que es salvo. No le está dando un juicio de condenación, diciendo ustedes están en pecado, están muertos, están condenados. No. Les está afirmando que verdaderamente ellos son hijos de Dios, que son creyentes. Y aunque está una amonestación dura, pero les está alentando también para abrirles el conocimiento de que hay cosas mejores que lo que están viviendo y practicando, que hay algo mejor en la vida nueva en Cristo. Que dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen ¿a qué? A la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto, que dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué está hablando aquí? Del buen testimonio de ellos como creyentes. ¿Qué hacían? Hermanos, no habían negado su nombre, sino que tenían amor hacia su nombre. En aquel tiempo era difícil, hermanos, soportar, creer que Jesús era el Mesías. No es lo mismo que hoy en día, usted lo sabe. Tanto ante los romanos como ante los mismos judíos. ¿Se recuerdan al mismo apóstol Pablo cuando confiesa a Jesús? Los mismos hermanos judíos querían matarle, ¿cierto? Y también el rey, digamos, aquel tiempo, el rey romano, igual cualquiera que se levantara diciendo que había otro rey, eran llevados a la horca o los quemaban, ¿cierto? Los crucificaban. Entonces confesar en aquel tiempo a Jesús era algo de mucho valor y de mucha decisión y de mucha convicción. Así que ellos estaban firmes en lo que habían creído en realidad. ¿Y qué es lo que les dijo aquí el escritor? Le dice, porque Dios no es injusto. O sea, que daban testimonio, dice, para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Perseveraban en lo que habían creído. Y también dice, habiendo servido a los santos, o sea, a otros hermanos, probablemente ministros, y sirviéndoles aún, o sea, no habían desmayado. Verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, otra vuelta la amonestación, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué está diciendo? Exhortándoles, hermano, a que sigan avanzando, que sigan hacia adelante para seguir en ese buen testimonio, sirviendo al Señor, no negando el nombre del Señor, sino al contrario, buscando ser imitadores de aquellos que por la fe
recibieron las promesas. Y aquí vamos a ver, luego llegar al capítulo 11, ¿no? Donde habla de todos los hechos de aquellos hombres de fe. Abraham, Isaac, la ramera, ¿cómo se llama? Rab, la ramera, y todo lo que habla ahí en el libro de Hebreos en el capítulo 11. A esa acción les está llamando a estos hermanos creyentes, a que no nos conformemos con el simple haber creído en Cristo, pero mi vida no está llena de acciones, de frutos, de crecimiento, de madurez, de un tipo de vida, hermanos, donde ya no estamos como un creyente que empieza su caminar en Dios, sino que aunque no tengamos muchos años, algunos podemos tener más años que otros, pero es el mismo llamado, la misma exhortación, que no debemos quedarnos, hermanos, con un conocimiento inicial, sino la exhortación es a la madurez. ¿Por qué? Porque los que crecen, los que maduran, son capaces no solamente de alimentarse con una comida sólida, nutritiva, de la cual transforma nuestro ser, transforma nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Y que por esa madurez somos una luz en el mundo, somos la sal que el Señor dijo que seríamos en esta tierra. No hay algo más hermoso que ver a un cristiano, hermano, lleno de obras buenas, que para eso fuimos reservados, dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, ¿no? Dice, porque somos hechura suya, reservados para buenas obras. Después de que termina diciendo que no somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, el Señor le dice luego, pero que también somos hechura suya, somos la obra del Señor, que dejemos que la obra del Señor se efectúe en nosotros, que no seamos perezosos para quedarnos con un buen conocimiento, pero el principio de un conocimiento, rodimientos primarios, ¿se entiende? Que no nos quedemos como ese judío recién convertido del judaísmo y queramos traer, hermanos, legalismo, por ejemplo, de ideas pasadas, tradiciones que vivimos, y yo quiera todavía seguir arrastrando tales cosas, ¿se entiende? Sino que al contrario experimente por el buen ejercicio de mis sentidos y el conocimiento de la palabra de Dios a vivir una vida plena en libertad como hijo de Dios. Amén, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos así tanto disfrutar de la vida de plenitud, yo diría, ¿no? Porque es mejor tener una vida en plenitud que tener una vida a medias, hermano, ¿cierto? Cuando estamos cimentados, cuando estamos bien fortalecidos, hermano, las pruebas pueden venir. Pero ¿qué hace cada prueba? ¿Acaso no es una capacitación más? Pero en cambio, para un cristiano que está muy débil, una prueba puede ser casi símbolo de dejarlo tirado, ¿cierto? No que lo va a destruir, pero porque es un hijo de Dios. Pero conforme vamos madurando, cada prueba, cada dificultad, cada adversidad, no es sino para nosotros un beneficio más, un cada vez más peso de gloria, de capacitación, de madurez, de una vida afirmada en Dios. En 1 Pedro 2.2 dice así, el apóstol Pedro hablando de lo que es, hermano, el provecho del conocimiento de la palabra, dice, de ser como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. No que vas a ser salvo para totalmente entrar a la vida eterna, así según te vayas capacitando, no. Sino lo que está diciendo es que es necesario que crezcamos para tener un buen estilo de vida como salvos, como buenos creyentes. Y dice así, si es que habéis gustado que el Señor es benigno. ¿Cuántos gustaron desde un principio este alimento, este pan? Fue algo maravilloso, ¿no? Cuando nos convertimos al Señor, gustamos la palabra del Señor rica, ¿cierto? Que fue un alimento transformador para nuestra vida, la cual, hermanos, ha cambiado nuestro ser. Muy bien, de todos modos, hermanos, la carta nos muestra una exhortación muy fuerte para dejar la inmadurez. Aunque claramente, hermano, el mensaje no es para tomar ese texto para decir, mira, se pierde la salvación, porque no, estos son hermanos creyentes que servían al Señor.
dando testimonio. Y bueno, aquí le habla a salvos, pero sin duda sí le fue una exhortación fuerte para que dejaran las prácticas rituales que eran sombra. Quiero que vean conmigo un poquito Romanos capítulo 9. A ver, si tomamos, perdón, no hay mismo, hermanos. Es el mismo, perdón, Hebreos 9:9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. O sea, significa que cuando se ofrecían sacrificios de corderitos en aquel tiempo y de toros, significaba que apaciguaba la ira de Dios, cubría los pecados, pero no limpiaba la conciencia del practicante, del creyente, porque era la sombra. Pero ¿qué nos habla acerca de Cristo? Cristo no nos cubre los pecados, sino que Cristo nos lava de todos los pecados y hasta nos quita la conciencia de culpabilidad. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero en aquel tiempo las ofrendas y todo lo que traían ante el Señor era solamente, hermanos, para cubrir, pero la conciencia todavía no les quedaba limpia. ¿Qué es lo que dice aquí? Por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, o sea, hasta el tiempo que viniera Jesús. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso era lo que le estaba reprendiendo. Dejen, hermanos, esas prácticas. Incluso Pablo no los llevaba digamos, a la exageración de que ya no se circuncidaran. Está bien, los aceptaba y cuando él amonestó a muchos judaizantes, no estoy diciendo que Pablo hizo esta carta, pero Pablo también escribió ciertas cartas donde le decía a los que trataban de judaizar, decían, hermanos, si tú eres judío, quédate como judío, pero no obliguéis a los gentiles a circuncidarse. Si tú estás contento con la circuncisión, circuncídate. Pero sabéis esto, que si te apegas a la ley, estás desligado de Cristo, de la gracia habéis caído. O sea, puedes llevarla a cabo, la práctica de la circuncisión, pero eso ya no te salva. Ya no. ¿Por qué? Porque la circuncisión es la del corazón. Esa es la que cuenta. Y nosotros ya fuimos circuncidados en Cristo Jesús. En la circuncisión de Él ya fuimos limpiados. Así es que ahora en Cristo ya somos, hermanos, totalmente libres de estas cosas que antes se procuraban, pero ahora es para, hermanos, vivir una vida mejor e ir adelante a la perfección, tanto en el conocimiento como en la práctica de un cristiano. Hebreos capítulo 10, vaya conmigo un poquito ahí. Hebreos capítulo 10 y el verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice:
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Mire, queda claro que esa era la amonestación. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde dice? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros al estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿A quién escribe, hermanos? A creyentes. Así que este mensaje es también para nosotros y para usted, que de alguna manera ya sabe que la salvación no se pierde, que usted no pierde la salvación cuando peca y que no tenemos licencia para pecar. Al contrario, que somos llamados a guardarnos para Dios, apartarnos del mundo. Pero Juan dijo en su segunda carta, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Este es el mandamiento, no pecar. Porque el que es hijo de Dios no peca. El que peca es hijo del diablo, dice. Sí, pero el mandamiento, hermano, es que debemos mantenernos apartados del mal. ¿Sí? Os escribo para que no pecáis. Dice, mas si alguno ha pecado. Eso no significa que no vamos nunca a pecar. Eso significa que sí pecamos de nuevo. Pero eso no significa que se pierde la salvación. Es más, no debería de existir un tema como ¿será que se pierde la salvación? Debería ser el tema o la pregunta, ¿será que se puede ganar la salvación? Creo que si usted tiene la respuesta, es más fácil de entender entonces que no se pierde la salvación. ¿Verdad, hermanos, que nadie puede ganar la salvación, ninguno de nosotros? ¿Verdad que la salvación no se puede ganar? No, por ninguna obra. Hay religiones que practican eso, fe más obras para completar la salvación. Pero en realidad, ¿se puede ganar la salvación? La respuesta es no. Y si no podemos ganar la salvación, ¿cómo lo vamos a perder? Si no lo hemos ganado. No podemos ganar algo que no es nuestro. Y si la salvación viene de Dios, ¿por qué la vamos a perder nosotros? Que Él nos ha dado el Espíritu. Que Él nos ha sellado como unas arras para su venida. Que Él de antemano pagó por nuestros pecados de antes de ser cristiano, durante ser cristiano, hasta que Él venga o muramos. Antes que Él venga, si morimos, Él pagó por todos nuestros pecados, dando a entender que no dependemos si pecamos o no
para ir a la vida eterna, sino que dependemos de la salvación que Dios nos regaló. Hay temas como no descuides la salvación, no significa que si la descuides la pierdes, significa que debemos estar viviendo como creyentes que somos salvos, más bien. Así es que, muy bien, aunque usted ya cree que la salvación no se pierde, pero esto le enseña a usted, hermano, a tener un mejor conocimiento bíblico para exponer a otro que no lo sepa, pero también, hermanos, para la amonestación de no quedarnos, hermano, en un conocimiento nada más como un principiante, ¿se entiende? La Escritura nos llama a estar, hermanos, capacitados en todo el conocimiento de Dios. La meta del cristiano es, hermano, nuestra santificación y el crecimiento, el desarrollo. La obra de Dios es que todos crezcamos al varón perfecto, a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto en todo el conocimiento de Dios. Hasta ahí, hermanos. Vamos a ponerse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Pues es que la exhortación puede ser también para este tiempo, para todos nosotros, que no os conformemos, dijo el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o vuestro entendimiento. A través de la palabra, hermanos, que nos edifique, que nos haga fructificar, que nos haga crecer, ser maduros y participar del alimento sólido para poder tener los sentidos bien ejercitados como un buen hijo de Dios, un buen ministro de Dios. Señor y Padre Santo, muchas gracias nuevamente por la palabra que ha sido hoy impuesta a nosotros.